¿qué se podría quemar en la República Dominicana en relación a todo este avispero político, modificación, constitución, posterior reelección, pásame la antorcha, que la antorcha es mía, la sentencia del TCE? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué podría, a tu juicio, se podría quemar? Lo primero que quiero es agradecerles a ustedes la invitación para poder compartir con ustedes y los amables teleoyentes de este muy oído programa estas reflexiones sobre temas tan importantes como los que usted menciona, con la nota triste de ver por las redes ese incendio terrible que devastó prácticamente 700 años de historia de París. Y de más de París, estamos hablando de uno de los principales íconos de cristiandad del mundo. De Europa y el mundo. Entonces, es una lástima terrible que ha pasado una cosa increíble, porque yo no sé cómo una ciudad tan importante como París no tiene a mano un escuadrón de helicópteros o de bomberos, de forma de ver caer esa catedral, quemar esa catedral. Uno no ve volando un solo helicóptero arriba del sitio. La verdad que es terrible. El país el mundo está chocado con una noticia tan triste como esa. Por eso ojalá, ya es muy poco lo que creo que se pueda salvar ahí, pero que lleguen hasta las últimas consecuencias de cuáles fueron las causas de una tragedia tan grande para la humanidad. Pero yéndonos ahora al plano local nuestro, con estos ingredientes muy preocupantes que existen, no menos explosivos, hay una reflexión que quiero poner por delante. Hoy en una media hora vamos a empezar un panel del Foro Constitucional que coordina en esta ciudad o en este evento el buen amigo el licenciado José Alfredo Ávila Willamo, y que ha sido prohijado por una serie de juristas muy importantes del calibre de Nanfi Rodríguez, Freddy Ángel Castro, con quien voy a tener el honor de participar en este panel de hoy, sobre lo que puede ser, en sentido general, los intentos de modificación de la Constitución, en una forma, diríamos, de trauma para la democracia dominicana. Yo lo primero que voy a desarrollar en mi panel, o en mi participación en el panel de hoy, es un reenfoque de lo que la gente puede entender que es una modificación constitucional. Realmente no lo es. Es un incumplimiento de una prohibición directa de la Constitución. ¿Cómo así? Que se quiere el 20º transitorio de la Constitución, tal y como resultó modificado en el año 2015, prohíbe en forma directa. Eso no es de que en sentido general, de que sujeto a interpretación, no. Al presidente, periodo 16-20, 2016-2020, no podrá optar a otro periodo constitucional. Léase, el único presidente que es del 2016-2020 es el licenciado Danilo Medina Sánchez. Tiene una prohibición directa de la Constitución, a él. En consecuencia, cuando se habla de modificar la Constitución, no, es buscarle un incumplimiento, un bajadero a incumplir un mandato directo a él de la Constitución. Esa es la primera diferencia a cualquier otra modificación que haya podido haber en el pasado. Porque las modificaciones, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández tuvo la virtud de modificar prácticamente la Constitución, una Constitución nueva, completa, en el año 2010. Pero no se estaba prohibiendo nada, a él en particular. ¿Qué pasa con esto? Que como el conjunto de fuerzas políticas actual no permite ni siquiera hacerlo por las vías, entre comillas, que mandaría la Constitución, la única manera que pueden explorar para incumplir, para circunvalar, para despreciar, para cualquiericiar una prohibición directa de la Constitución, son actividades que en nuestro país, en nuestro derecho,
desde la Constitución hasta las leyes objetivas y los tratados internacionales, califican de prácticas corruptas, criminales, delictivas. Léase, soborno, posible, el soborno agravado, si en el soborno para obtener que un funcionario haga lo que le manda el que soborna por razones de dádiva o por ventajas, si el dinero empleado es proveniente del Estado, entonces desfalco. Y si es proveniente de corrupción, entonces lavado de activos, que eso se llama en derecho penal concurso real de infracciones. Cuando varias actuaciones de una misma persona o de un grupo de personas coinciden en el tiempo con un fin delictivo en particular. Pero no se queda ahí. Nuestro derecho, en el artículo 123, 124 y 125, establece el delito en un gran capítulo que se llama Delitos contra la Constitución. Establece el famoso delito de coalición de funcionarios. ¿Cuál es el delito de coalición de funcionarios? Cuando uno o varios funcionarios se ponen, más de uno, tiene que ser un concierto de más de uno, se ponen de acuerdo para, a través de actividades delictivas o ilegales, no cumplir con una disposición legal. El Estado concibe que el funcionario, por antonomasia, su principal función es cumplir la ley. Entonces, cuando el funcionario se coaliga con otro para no cumplir la ley, lo constituye una infracción penal sancionada, el artículo 123, con 2 años de prisión. Pero ¿qué hace el artículo 123? Lo agrava en el 124 y en el 125, cuando dice que si el concierto de funcionarios para incumplir una ley, en este caso sería una disposición expresa de la Constitución, tiene como consecuencia una alteración del orden interno del Estado, entonces está penado con 20 años de prisión, porque se considera que los funcionarios actuaron para desestabilizar el orden interno del Estado. En este caso, yo aspiro, como todo buen dominicano, que el presidente Medina, que no es abogado, desoiga cualquier tipo de inducción, de sugerencia, por la vía de, bueno, esto es una modificación de la Constitución más. Esto es, han habido 80. Y como algo folclórico, el fin. No, vamos a ver los medios para llegar a ese fin. Para llegar a ese fin, muchas de las cosas que se están proponiendo, que yo siempre tengo la esperanza de que nunca se van a materializar, que es más ruido de sables que otra cosa. Pero nuestra labor como abogados es decirle a todo el que esté en eso y le pase por la mente, lo que se ve aquí folclóricamente, como vamos a modificar la Constitución, es un concurso real de infracciones, de las más graves que tiene nuestro país, penado con 20 años, sus autores y sus cómplices. Pero ¿qué tiene que ver en este caso? Perdón, Manuel, que por ahí mismo. ¿Qué tiene que ver en este caso el ordenamiento de artículo transitorio en la propia Constitución de la República para una eventual modificación? Ahí es que voy. Todos esos medios que yo les acabo de explicar ahora, que son infracciones penales que pueden producirse en un concurso, tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que el 20º transitorio no se cumpla. No es modificar la Constitución, no. Es no cumplir con un artículo especial de la Constitución. Son dos cosas distintas. ¿Entiendes? Entonces, tú me dices, bueno, pero se consiguió un pacto social. Se consiguió un pacto social, vamos a poner, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de oposición, con 50 diputados, se inspiró y dijo, bueno, vamos a modificar la Constitución. El Partido Reformista también, y el Partido de la Liberación Dominicana se unificó y dijo, vamos a modificarlo. Algo parecido a lo que pasó en el 15. En el 15 hubo mucha coacción, pero al fin y al cabo
se consiguieron pactos políticos que materializaron la modificación. Por ejemplo, primero fue con el Partido Revolucionario Dominicano, que tenía 42 legisladores. Ese enganchó al Partido Reformista Social Cristiano, que tenía 18, y ya la facción o la sector importantísimo que tenía, o que se oponía a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, esa modificación en el 2015, para evitar una ruptura de la unidad interna de ese partido, le firma un acuerdo político, que es el que se quiere, dicho sea de paso, se quieren volar ahora, como si no existiera. En otras palabras, estamos hablando de 3 pactos políticos. Por eso, ahí hubo una votación de un 99% de los legisladores. En este caso no. En este caso de ahora, el principal partido de oposición, que tiene 50 diputados, ha dicho: nosotros ni muertos. Hasta el Partido Reformista, que tradicionalmente siempre ha sido culturalmente. Exacto. Y mucho más ahora el sector del doctor Leonel Fernández, que es inmensamente mayoritario a nivel popular y a lo interno del PLD. Doctor, pero se ha estado hablando... Perdón, sí, para completarte. En consecuencia, romper eso ya nada más podría ser por las malas artes del convencimiento económico, que por eso nosotros como abogados, cuando los médicos reciben un paciente, lo primero que tiene que hacer el médico es hacer un buen diagnóstico. Vino con dolor de cabeza, fiebre alta, una pinta en la cara, y una vez, esto yo lo califico de esta forma. Entonces la receta es esta. Los abogados hacemos lo mismo. El conjunto de hechos que hay actualmente no es de modificar una constitución, es de incumplir una constitución a través de medios delictivos que tienen severas sanciones penales, no solamente el que los comete, el que se beneficia. Por eso es que yo vuelvo, insisto, que tengo la esperanza de que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, con un espíritu de prudencia y de equilibrio, sabrá columbrar. No era lo mismo meterse con un acuerdo político que le facilitó la reforma del 15, a meterse que todo el mundo va a saber aquí el pozo de corrupción que habría que llegar para eso, a endosar eso, porque no es una reelección para un senador, es una reelección para él. Es decir, yo no puedo como presidente decir 4 o 5 de mis principales funcionarios hicieron una reelección para mí y lo encontraron en delito, lo que fuera, pero yo no tuve que ver. ¿Cómo él no tuvo? Pero el beneficiario fue usted. Por eso yo tengo la casi seguridad de que esos planes no van a producirse. Digo, esos planes no van a materializarse. De que pueden estar en curso, pueden estar en curso. Pero finalmente yo tengo la esperanza de que le preguntaba, buenas tardes, Tony Quesada. Justificar el sueldo. Sí. Buenas tardes, Tony Quesada. Encantado, Tony. Sí. Una vez pasa este proceso, ¿usted no sería de opinión que debería realizarse o producirse una modificación real y sensible, o real y tangible de la Constitución a lo que es la República Dominicana? Miren, yo creo que nosotros... Ponerla a tono. No. En el sentido, y voy a terminar la idea, Sí. en el sentido de que somos un país reeleccionista. La reelección es mala si yo no estoy, si no soy yo el titular. En este caso, la presidencial. Pero el legislador, el alcalde, el regidor, de por vida. Entonces, o abrimos la reelección o la cerramos para todos los campos. Bueno, si se presenta un debate, ese debate se presentó realmente. Ese debate se presentó en la reforma del 2010 y se presentó en la reforma del 2015. Nada más hay 2 sistemas, o 3. No 0, ninguna regulación, que era el sistema que operaba en los 12 años del doctor Balaguer. Él se reeligió, pero él dijo no había nada que me lo impidiera. Luego la otra, que era un solo periodo y nunca más. Y luego el sistema que llevan en Estados Unidos, 2 periodos y nunca más. Esa es la mejor. Entonces, volver a quitar ese para volver para atrás es más un relajo de evitar la prohibición. No es modificarla, es incumplirla.
Porque si después que pase este proceso el país se vuelve y se presenta la idea, ¿cuál es el mejor sistema? El mejor sistema, en mi caso en particular, si me preguntaran cuál tú crees que es el mejor sistema, yo creo que el mejor sistema es el actual. En el caso de que se fuera a cortapizar el derecho de la reelección indefinida. ¿Qué es lo que sucede? Que el poder se concentra demasiado en la presidencia de la República. Por eso no es lo mismo la reelección de un regidor que la del presidente. ¿Por qué? Porque el poder político lo signa todo. Entonces, aquel maneja la cartera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el caso? Nosotros tenemos que analizar las cosas como son. Esto no tiene, lo que se está diciendo, no tiene nada de modificación de constitución. Eso es importante que no se pierda de vista. Ellos han añadido, en el caso de los que viven haciéndole propaganda a esta idea de la reelección del presidente Medina, que es injusto que la constitución le haya prohibido a él nada más reelegirse. Y entonces te ponen a ver, bueno, pero es que la constitución le permitió a él y a él nada más reelegirse desde el poder. Es decir, sacar a otro Hipólito lo intentó, sí, pero no lo logró. Al revés, sí. El presidente Medina logró que le permitieran ir en el 15 con la condición de que no volvería en el 20. Ahora te aplico yo un sistema de lo que le llamamos nosotros los abogados. Las empresas supuestas o los créditos imaginarios con el delito general de estafa existen. La estafa es un delito. Como una cosa que aprobar y que el negocio legal ilícito. Por ejemplo, la estafa, para decirlo en forma en general, porque tiene muchísimas modalidades. Ese es el mecanismo por el cual yo hago una serie de maniobras para persuadir a alguien de algo, sí, con tal de que me dé un beneficio X. Y luego le saco la lengua y le digo, no, para decirlo en sentido. Sí. En este caso, que yo vuelvo y digo, yo veo remoto que el presidente Medina dé ese paso. Cuando él vea la gravedad que existe, en la que él está colocado actualmente, su figura histórica. Si yo vengo y le digo al país, yo quiero que me dejen reelegir en el 15, con la condición de que yo no vuelvo en el 20. En el 16, pero con la condición. Y luego en el 20 digo, yo quiero volver. ¿Qué significa? Ahí hay una estafa constitucional. Ahí hay una estafa. Yo diría que sería la única estafa constitucional que registra la historia de la República Dominicana. En otras palabras, le habría hecho capú. Capú no te va. Doctor, dentro de los intentos de que usted está hablando, se ha dejado colar en algunos momentos lo que le llamamos un bajadero, un argumento, sí, de que la oportunidad pudiera basarse, enfocarse en que las elecciones municipales están separadas y que una modificación a la Constitución entonces volvería a establecer elecciones conjuntas. Sí, digo, de eso se ha hablado, buscando el argumento para justificar una reforma. Sí, ese es uno de los, más que de los bajaderos, de los ganchos que se han buscado. Porque el bajadero es cuando se quiere... La solución. Para que cumpla la ley, no para que la ley cumpla. Es decir, si tú le buscas un argumento a incumplirla, entonces es una coartada, más que un bajadero. En este caso, usted tiene toda la razón. Eso es lo que han estado manejando. Y lo han estado manejando, ustedes saben con quién, con el PRM. Y le han dicho, mis hijos, ustedes no pueden, porque le pusieron el bobito de la primaria y lo sacaron a pasear en coche por Santiago.
Y cuando se despertaron ya era polvonado. Pero, no lo pudieron de remojiganga, con el debido respeto de mis amigos, que los tengo muchos ahí en el Partido Revolucionario, lo sacaron a pasear en coche y lo pasearon. Esa es la pura verdad. Pero ellos siguieron con el mismo bobito diciéndole, ahora, como ustedes quieren que no haya unas municipales primero, porque a ustedes les va a ser difícil ganar unas municipales. Y si pierden en las municipales, entonces ya van forzados en la... Pero ahora bien. Le han dicho, mete el dedito aquí, que la cotorrita no está ahí. Y después, en otras palabras, vamos a modificarla y que por eso, y aprovechamos y envasamos al presidente. Pero por Dios, si lo que ustedes están buscando es no perder las elecciones, imagínense que el PRM salga diciéndole al país que va a habilitar la reelección de Danilo Medina. Se van a extinguir políticamente. se la llevó el diablo. Y yo le voy a decir una cosa, el beneficiario directo de esa extinción del PRM como opción de oposición, ¿quién va a ser? El doctor Leonel Fernández, que lo está haciendo de hecho. Sí. Porque hoy por hoy el que no está con la reelección, lo que está diciendo no, el único que la está enfrentando en una forma directa desde la primaria para acá es el doctor Leonel Fernández. Ahora bien, Juárez, pero también está en el tapete aquella frase, el poder no se desafía, en términos de... O es para usarlo. O es para usarlo, el poder es para usarlo, no se desafía. Entonces tenemos esta decisión de los jueces, 3 jueces del Tribunal Superior Electoral, que le da ganancia de causa a la facción del PRD. Mas, sin embargo, el presidente del Senado dice que el poder no es para usarlo y que no se desafía en cuanto a una supuesta interpelación de esos magistrados. Eso es fue penoso lo que sucedió y penoso la cura que le quieren plantar. Okay. Primero, esa cuestión de que del poder no se desafía, eso son en sociedades selváticas. El doctor Leonel Fernández Reina ha sido 3 veces presidente. La primera ocasión, 96-2000, le dijeron eso mismo. El poder no se entrega y usted con el poder hace lo que considere. Póngase los pantalones. Exactamente. A ver, tú lo vas a hablar. Dijo no, porque para eso que está la Constitución. Okay. En el 12 le quisieron decir lo mismo. No, usted, el poder no se entrega, lo mismo. El código es, o sea, respetamos las reglas y la Constitución o es la ley del hacerlo. Entonces, lo que los diablitos, algunos diablitos le están tarareando al presidente, eso mismo, esas expresiones, el poder no se entrega, y empiezan a cometer errores a costa de esa consigna. Eso del Tribunal Superior Electoral, aparte de ser un error garrafal, es contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Primero, es inconstitucional. Eso no es verdad que ellos pueden, por el contenido de una sentencia, hacerle un juicio político a un juez, pero por Dios. Eso en el primer semestre de Derecho, cualquier estudiante del primer semestre de Derecho dice, las sentencias se atacan por recursos. Usted no puede dar, pero imagínense, el Senado podría estar destituyendo la Suprema Corte de Justicia con cada sentencia que diga. Mire, ese bueno no gustó, dale un juicio político ahí porque se fue en contra de un precedente del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, no es cierto que el Tribunal Superior Electoral se fue en este caso en contra del precedente del Tribunal Constitucional, al revés. Sí. Lo que hizo fue acatarlo y decir, porque el Tribunal Constitucional decía, esta instancia no le puede decir cómo fallar el fondo. Lo que sí le puede decir es que tiene que respetar XPQ procedimiento y mandar la prueba. ¿Y qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Bueno, yo te aplico el mismo estándar de prueba que tú quieres, pero yo fallo como yo considere. ¿Qué hace el PRD? Que a mí lo lamento, porque nosotros tenemos una excelente relación con el ingeniero Vargas, y nos duele que haya perdido esta instancia en la forma en que lo pierde, pero de ahí a condonarle la actitud de querer enjuiciar a los jueces del TCE, dice que por irle en contra a un precedente del Tribunal Constitucional, eso es un exceso. Y mi amigo Reinaldo Paredes, ¿cómo puede hablar de juicio político por el contenido de una sentencia? Que dicho sea de paso, eso es ruido de sable, señores. ¿Ustedes saben por qué? Porque el artículo 100, creo que es el
el 83 de la Constitución establece que el caso de juicio político es bicameral. La Cámara de Diputados, ante propuesta de 3 mínimos diputados, acusa si encuentra que existe base, pero necesita las 2/3 partes de la matrícula de la Cámara, ni siquiera de los presentes. Léase, de 190 diputados, tienen que ir 127 ese día y decir, nosotros queremos acusar para la destitución a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Eso no lo van ellos a lograr jamás, por Dios. Eso es ruido de sable, entonces nunca llegaría al Senado. Pero y a propósito de eso, por ejemplo, el grupo danilista en el Congreso se ufana de que, bueno, aquí están los votos. Tenemos todos los congresistas comprados. No, no, yo no quiero decir. No, sencillamente tenemos los congresistas que. Esa es la tesis que yo le desarrollé al principio. Están vendiendo ese espacio para luego recibir un golpe. No, pero lo que yo digo, lo que a nosotros nos da grima es como a veces uno ve, el PRM dice que sus 50 diputados no van a apoyar. Y el presidente Fernández se reúne con los 42 más los 6 senadores y dicen que no. Y luego sale un diputado danilista con la seguridad de que sí. ¿Qué matemática es esa? La matemática del artículo de coalición de funcionarios. Por eso es la conferencia de hoy. Doctor, porque muchos de esos... Con el quórum mínimo, por ejemplo. La presencia del quórum mínimo. Ah, sí. No podía darse la situación. Pero el quórum mínimo significa que usted le mande a la guardia a los que están en contra y le diga, tú no puedes ir, en cuyo caso se disparan, aparte de lo de soborno y todo lo que yo le expliqué ahorita, lo de secuestro y lo de amenaza de muerte. A veces la gente se enferma. No, pero no se van a enfermar.